Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de El pez en la canasta, un lugar donde las ideas sobre la Biblia, sobre teología y filosofía se multiplican. Mi nombre es Juan Sebastián y en esta noche vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento y tiene que ver mucho con arqueología y evidencia extrabíblica de lo que encontramos en las narrativas, sobre todo la conquista de Canaán por el pueblo israelita. Entonces, para situarnos un poquito más en el contexto histórico de lo que es la estela de Merneptah y antes de adentrarnos en lo que dice esta estela y sus implicaciones tanto históricas como teológicas, quiero entrar un poco en el contexto de los faraones, digamos, que precedieron a la escritura de esta estela y luego voy a hablar un poquito de Merneptah, que es el faraón bajo el cual esta estela se escribe. Es casi seguro que fue Merneptah el que dictó a sus escribas que registren cierta información en esta estela y ya vamos a ver qué información es. Así que, para ponernos un poco en el contexto, recordemos que el imperio egipcio se divide por dinastías y en este caso vamos a entrar a la dinastía número 19 y quien empieza esta dinastía es básicamente Ramsés I. Ramsés I es un personaje bien peculiar porque no era parte de una familia real, sino que en realidad fue elegido por méritos militares y administrativos. Y posiblemente tal vez esta sea incluso una de sus razones de que su gobierno haya sido tan fugaz. Luego de esto viene Seti I, su hijo, quien fue conocido por ser básicamente un gran constructor. Sí, él construyó templos, por ejemplo, el de Abidos, que se dedicó a dioses del panteón egipcio como Osiris. Y posterior a él tenemos a Ramsés II. Ramsés II eh, bueno, entre los egiptólogos es considerado, si no es el más poderoso, como uno de los más poderosos en la historia de todo el imperio egipcio. Él reina 66 años, tiene un reinado bastante, llamémoslo extraño, en el sentido de que los reyes para la época no eran tan longevos y no lograban reinar tanto como él, pero él tiene una vida larga y producto de esto es que muchos de sus hijos de hecho murieron mientras él fue rey. Uno de los elementos más importantes que ocurrió bajo Ramsés II fue la batalla de Kadesh en el 1274 a.C. Esta batalla de Kadesh se da entre los hititas y los egipcios, que eran para la época dos de las grandes potencias que existían en ámbito de economía, de mercado, en temas bélicos. Y cuando estas dos grandes potencias se enfrentan, hay muchos arqueólogos incluso que dicen que esta en realidad fue la Primera Guerra Mundial, porque fue una devastación brutal entre ambos pueblos. Y claro, es normal, digamos, que cada uno de ellos se haya atribuido la victoria, pero en realidad muchos historiadores dicen que no hubo en realidad victorioso aquí, que las pérdidas fueron tanto para el imperio hitita como el imperio egipcio, que realmente no tiene mucho sentido hablar de un victorioso. Pero bueno, el punto es que estos tres faraones y bueno, otros en dinastías pasadas tenían una costumbre militar y era la de hacer expediciones a otras ciudades y a otros lugares. Ramsés II deja de hacer estas expediciones por básicamente porque se debilita y todo el imperio egipcio se debilita luego de que él firma este tratado de paz con los hititas, de lo cual tenemos evidencia arqueológica, y deja de hacer estas expediciones. Y luego cuando viene su hijo Merneptah, que básicamente es su hijo número 13, para tomar el reinato de Egipto, Merneptah sube al trono y él conocía obviamente las proezas de su padre y sabía lo que había pasado, o conocía por lo menos de la historia de lo que había pasado con el imperio hitita. Y Merneptah empieza nuevamente estas expediciones bélicas a otras ciudades porque quería devolver básicamente Egipto a esa antigua gloria, ¿no? A ese imperio gigante que se forjó bajo Ramsés II. Y estas expediciones incluían las visitas a los pueblos cananeos, que recordemos que
eran pueblos situados en distintas zonas y que no era un solo pueblo. Eso es algo muy importante que recalcar. Los cananeos no era una gran ciudad, sino que tenían varias ciudades, ¿no? Como Hatzor y otras ciudades. Y Merneptah retoma estas expediciones a la tierra de Canaán para, digamos, volver a construir y levantar este imperio que su padre había levantado, ¿sí? Entonces, estamos hablando de nuevamente la dinastía 19 y nos encontramos con este faraón que quiere volver a hacer estas expediciones porque era básicamente la manera de decir, oigan, yo estoy todavía bajo el control de muchas regiones que están afuera del imperio egipcio y todavía tengo poder militar para hacer estas expediciones, porque nuevamente recordemos que eran expediciones caras porque tenías que sustentar a un gran número de grupos de guerreros, darles agua, comida, armas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, la estela de Merneptah básicamente contiene inscripciones sobre estas expediciones que hace Merneptah, ¿sí? Fue hallada en el 1896 por un arqueólogo británico llamado Flinders Petrie, ¿sí? Petrie encuentra esta estela en lo que hoy es Tebas y Luxor y actualmente está exhibida en el Museo Egipcio del Cairo. Es una estela grande, sí, es decir, tiene alrededor de 3 metros, es decir, yo mido 1,82, póngame un metro y un poco más, entonces se van a dar cuenta que es una piedra bastante imponente. Y como les había dicho, esta estela tiene los relatos de victorias militares de Merneptah en Canaán y bueno, también un par de relatos en Lidia, ¿no? Entonces aquí ustedes en la imagen pueden ver la estela. Y lo que nos interesa a nosotros del día de hoy son los últimos 3 renglones que contienen su expedición a Canaán. Sí, recordemos que esta estela obviamente no fue escrita por el faraón Merneptah, fue escrita por escribas eruditos básicamente de el idioma y también de la escritura. Era gente con muchísima experiencia. No sé si logra ver un poco la imagen de el nivel de orden que esto tenía, sí, es decir, no son garabatos aleatorios, todo esto tenía un orden y hoy por hoy sabemos lo que dice casi en su totalidad de esta estela, ¿no? La escritura de esta estela está narrada en forma de poesía. Esto es muy importante porque el género literario importa al momento de interpretar ciertos elementos dentro de la estela e importa porque utiliza ciertos recursos de escritura, como por ejemplo el paralelismo, ¿sí? Para la época y sobre todo para la región de Egipto y la antigua Mesopotamia, los recursos y los documentos que estaban escritos en forma de poesía tenían este recurso que se llamaba el paralelismo, que era básicamente dos frases que tenían una conexión una con la otra. Podían confirmar lo que dice la una frase o la otra, podían contradecirse, podían ejercer un tipo de relación causa-consecuencia, podían ejercer un tipo de relación de explicación, es decir, la segunda frase explica la primera o viceversa, ese tipo de cosas. Y este tipo de poesía está hoy por hoy muy estudiada eh, por arqueólogos y eruditos de la época, ¿no? Perdón. Entonces, lo que nos interesa a nosotros son los 3 últimos renglones y sobre todo en donde se menciona Israel, que es el renglón 27. Y como ustedes pueden ver en la imagen, está resaltado la parte en donde se menciona a Israel. Ahora, en Egipto, en egipcio hay algo bien interesante y es que se lee al contrario de donde están las personas viendo. Entonces, si ustedes ven, bueno, en mi caso las personas están viendo a la derecha de lo que sería mi pantalla y este tipo de escritura siempre lleva un determinativo. Un determinativo simplemente es una especie de descriptor de el sujeto al cual están haciendo alusión los egipcios. En el caso de los israelitas, si ustedes ven aquí ya está simplemente la descripción de la estela y la línea roja divide hasta donde se lee Israel. Nuevamente recordemos que es al inverso de donde están viendo las personas.
Entonces, básicamente empezaríamos a leer desde donde están esta especie de dos palitos, luego abajo el círculo, luego otro palito, luego el pájaro y luego tenemos las dos personas. Ahora, las dos personas, como ya les dije, perdón, fungen como un determinativo. En este caso, las dos personas básicamente se traducirían como shasus o un pueblo shasu. Y un pueblo shasu para los egipcios era un pueblo que estaba en proceso de establecimiento en un lugar fijo, es decir, era un pueblo nómade. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque varios eruditos del Antiguo Testamento han argumentado que, y se conoce, de hecho, esto es básicamente ya una especie de consenso entre quienes aceptan esto, que los israelitas en el pueblo de Canaán no fueron un país inicialmente, no fueron ni siquiera una ciudad, es decir, fueron nómades, fue un pueblo tribal que estuvo en proceso de asentamiento y que de vez en cuando, por las sequías y por la hambruna, viajaban y volvían de Egipto, ¿no? Ahora, claro, la famosa historia de José, que no lo voy a topar hoy, narra esto, ¿no? De que vino una hambruna muy grande y José, que estaba en Egipto, eh, le ayudó al faraón a administrar todos sus bienes y viene toda la familia de José a pedir comida a Egipto, ese tipo de cosas. Nuevamente no voy a hablar de esto, simplemente estoy mencionando la historia, pero es algo que ocurría en la región, es decir, esto es algo que ocurría en la región y cuando el pueblo de Israel es subyugado por Egipto y sale en el Éxodo, que tampoco es un tema que voy a topar ahorita, sé que muchas personas dirán, no, pero ni siquiera existió el Éxodo, otros dirán, sí, tenemos cierta evidencia que puede existir. Bueno, no me voy a meter en esto ahorita, simplemente estoy haciendo una especie de resumen del texto bíblico. Cuando el pueblo judío sale en el Éxodo y entra a Egipto, perdón, a la tierra de Canaán, es obvio que ellos se van a establecer como un pueblo nómade, nuevamente un pueblo que se movía de lugar a otro, que batallaba, que a veces tenía victorias, que a veces perdía, etcétera. Entonces, esta estela describe a este pueblo justamente como, en teoría se lo describe en el relato bíblico, ¿no? Como un pueblo que busca asentarse ahí. Ahora, lo interesante de esto es cómo se describe a este pueblo. Y bueno, aquí he puesto una imagen en inglés que está bastante clara, que la he traducido al español y dice, Israel está derribado y yermo y no tiene semilla. ¿Qué significa esto? Que Merneptah reporta una victoria total sobre los israelitas. Es decir, Merneptah reporta que había un pueblo llamado Israel que eran Shasus y que este pueblo lo que hacía era básicamente estarse estableciendo o ser una tribu nómade ahí y que Merneptah los había básicamente destruido, ¿no? Obviamente sabemos que esto no pasó, es una exageración muy común en textos reales de los faraones egipcios, es decir, que destruyeron o aniquilaron a un pueblo que luego vemos que sigue existiendo, pero básicamente esa es la idea, que Merneptah batalló con un grupo nómade que estaban en proceso de asentamiento en la tierra de Canaán. Ahora, esto es muy importante porque el resto de los renglones eh, tiene otra información que nos da un mayor sentido o le da un poco más de lógica a este texto, ¿sí? A mi izquierda está en inglés y a mi derecha está en español. Ahora, Merneptah también reporta otras ciudades a las que él ataca, como por ejemplo Ashkelon, Gezer, Yanaam e Israel. Ahora, ¿se acuerdan que les hablé de los determinativos? Para pueblos como Ashkelon, como Gezer, como Yanoam, que de hecho estos dos primeros, hoy por hoy estamos 100% seguros de dónde estaban. Yanoam no tanto, hay un debate en dónde estaba, pero si ustedes ven mi diapositiva en la imagen blanca, van a ver una especie de ciudad. Esta especie de ciudad simplemente es, nuevamente,
una descripción en gráfico de lo que está en egipcio, de que estas ciudades eran básicamente ciudades, ciudades controladas por, ahorita ya por los egipcios y por Merneptah. Pero, si ustedes ven a Israel, ven que hay unas dos figuritas de dos personas. Nuevamente, es porque el determinativo, a diferencia de Askelón, de Gezer y de Yanoam, no eran ciudades ya establecidas, sino que nuevamente eran estas tribus Shasus en proceso de asentamiento. Y eso es algo muy interesante. Hay otro dato que nos aporta la estela de Merneptah y es que tiene una especie de F al final, ¿sí? Esta es básicamente eh, una transliteración, llamémoslo una traducción en letras, un poco, llamémoslo directa o literal de lo que dice la estela. Esto lo hizo el doctor Daniel, ya les voy a presentar quién es él. Pero básicamente hay una F al final, ¿sí? Y varios eruditos hoy por hoy mencionan que esta F tiene un significado de fundador. Es decir, esta tribu parecía que argumentaba o decía que tenía un fundador, tenía un padre fundador, ¿sí? Y el doctor Daniel Weinstub, que hoy por hoy enseña en la Universidad de Ben Gurion, es un arqueólogo, él dice lo siguiente, dice, Israel está terminado, no tiene descendencias, es lo que ya dice la estela, y la letra F significa que el conjunto de tribus llamado Israel se llaman así porque ellos creen que son descendientes de un padre fundador, por eso la F al final. Esto nos dice que los israelitas se llaman así porque el padre fundador de ellos era un ser llamado Israel, y si recuerdan del texto bíblico, ¿quién era Israel? Bueno, era Jacob, el tercer patriarca. Y él menciona que ellos estaban convencidos de esto. Entonces, tenemos dos informaciones importantes. Uno, que Israel era un pueblo nómade en proceso de asentamiento. Y número dos, que este pueblo creía ser descendientes de un patriarca, ¿sí? De un ancestro común, llamémoslo, aunque no me gusta esto, pero básicamente es lo que nos dice esta interpretación de la letra F. Ahora, otro dato muy interesante de estos renglones es que, como ya les había dicho, la estela de Merintah está escrita en forma de poesía. Y estos renglones parece que usan el recurso de paralelismo que ya les había mencionado yo antes. El doctor Aituf, que es un profesor, bueno, fue un profesor emérito de la Universidad de Ben Gurión, hoy por ahí me parece que ya no da clases porque ya está por los años 90, pero fue es uno de los eruditos de este campo más respetados hoy por hoy. Menciona que la expresión que dice que Canaán está como viuda, es decir, es la expresión, es más bien el renglón que sigue a la descripción de Israel por los eruditos de Merneptah. Y más bien la voy a leer. Dice, Israel está derribado y yermo y no tiene semilla. Canaán se ha convertido en una viuda. Haru y Harat simplemente son las palabras usadas en la estela a causa de Egipto. Ahora, el doctor Aitub hizo y publicó, de hecho, un paper sobre esto, argumentando que en el idioma original esto es un paralelismo, de hecho. Y dice que la expresión que dice en Canaán está como viuda está relacionada con la línea anterior, la descripción de Israel. El paralelismo es un recurso muy común en la literatura de la región. Las frases suelen estar compuestas por dos partes, una que representa la causa y otra la consecuencia, es algo que ya les había mencionado. En este caso, la causa es que Israel está destruido y la consecuencia es que Canaán ha quedado viuda. Esto sugiere que Israel tenía la pretensión o el rol simbólico de ser el esposo dominador de toda la tierra de Canaán. Esto nos da un dato adicional muy importante sobre la estela. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el relato bíblico, el comando
la consigna que se les dio al pueblo de Israel bajo la tutela de Josué, ¿cuál fue? Fue justamente vayan y conquisten toda la tierra. Y en esta estela vemos que el escriba egipcio que narra esto está diciendo básicamente que Israel estaba en proceso de ser este esposo dominador de toda Canaán, lo cual es muy interesante. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque Aitub publicó esto unos años luego de que el doctor Stager, que fue un profesor americano en Harvard, también uno de los eruditos más reconocidos de la época, básicamente llegara a la misma conclusión unos años antes. Y eh, ellos dos dicen que no se habían conversado sobre esto, es decir, simplemente llegaron a la misma conclusión por diferentes caminos. Pero el doctor Stager dice lo siguiente, y solo como para hacer un paréntesis, los que deseen leer sobre esto, abajo, si ustedes ven en la presentación, puse las fuentes. Dice, al ser destruido Israel, básicamente está refiriendo a Israel por parte de los escribas de Merneptah, que nuevamente, él dice que es una posible exageración típica del estilo egipcio. Nuevamente ya les había mencionado que los egipcios solían también exagerar estas derrotas, ¿no? La tierra de Canaán queda sin su esposo, es decir, viuda. No se mencionan cuatro enemigos independientes. A los cuatro enemigos que se refiere son las otras ciudades, bueno, tomando en cuenta Israel, sino tres, que son las otras ciudades, y uno de ellos, Israel, parece estar en proceso de dominar a los demás. Esto es muy interesante porque nuevamente hay esta separación de Israel de las otras ciudades que Merneptah destruyó o, bueno, volvió a conquistar, ¿sí? Y esto nos dice que Israel, a diferencia de estas otras ciudades que ya estaban establecidas, estaba en un proceso de conquista. Nuevamente algo que nos narra el relato bíblico. Y el doctor Stager termina diciendo, si aceptamos esta interpretación, el texto egipcio podría estar reflejando una situación que coincide con el relato bíblico, Israel en proceso de conquista, ¿no? Eh, nuevamente es una conclusión a la que dos eruditos llegan ahorita. Ahora, ¿cuáles son entonces las implicaciones, digamos, de eh, todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? En primer lugar, tenemos una fuente extrabíblica que de cierto modo sí corrobora lo que está narrado, sobre todo en los libros de Josué y Jueces, ¿sí? Ahora, ¿esto es aceptado universalmente por todos los académicos? No, en realidad no. Y es que cuando hablamos sobre todo de ciencias bíblicas y de arqueología y de historia bíblica, hay básicamente dos escuelas. Tenemos a los maximalistas por un lado, que son un grupo de eruditos que básicamente dicen, nosotros sí creemos que Israel salió de Egipto y que se asentó y que conquistaron y que luego de esto vino el imperio unido bajo Saúl, David, Salomón, y luego un imperio dividido bajo los hijos de Salomón, etcétera. Y ellos dicen, nosotros aceptamos a grosso modo que esto pasó. Obviamente, los maximalistas no son fundamentalistas. Y aquí hay que hacer una distinción muy importante. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que no todo lo que está escrito en los libros de historia bíblica son literalmente ciertos. Entonces, ellos van a decir, por ejemplo, que muchos números en los relatos bíblicos son números exagerados, ¿no? Son números imposibles de hacer símil con lo que nos dice la arqueología y la historia, ¿no? También los maximalistas nos van a decir que ciertos relatos bélicos también son exagerados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Josué, sobre todo los primeros capítulos, tenemos que Josué, los israelitas bajo la tutela de Josué destruyeron o Dios los manda a aniquilar a muchas ciudades cananeas, ¿no? Y luego, oh sorpresa, luego de unos capítulos nos encontramos con que habían sobrevivientes de estas ciudades, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, aquí tenemos una exageración bélica, ¿no? Una narrativa exagerada bélica que nuevamente era común en la región, ¿no? Ya lo acabamos de ver con
esta estela en donde los escribas egipcios exageran esta destrucción de Israel, porque nuevamente los israelitas continuaron viviendo, no fueron totalmente aniquilados. Entonces los maximalistas van a tener este cuidado en que no pueden y no deben, de hecho, tomar toda la narrativa bíblica literalmente como cierta. Pero, nuevamente, a grosso modo, ellos van a decir que están de acuerdo con que las evidencias históricas y bíblicas concuerdan en general con perdón, que las evidencias históricas y arqueológicas concuerdan en general con el relato bíblico. Esos son los maximalistas. Y por otro lado tenemos a los minimalistas, que ellos sí van a decir que nada de esto en realidad ocurrió, que los israelitas no fueron un pueblo procediente de Egipto y de tribus nómades, sino que en realidad salieron de una de las ciudades de Canaán que tuvo conflicto con otras ciudades y se empezaron eh, a juntar, ¿no? Y a hacer como una especie de subciudad dentro de Canaán y que Israel sale de conflictos bélicos entre los cananeos y a la final Israel termina siendo una de las ciudades de Canaán que salieron victoriosas y todo, y ellos van a decir que por lo menos toda la historia del éxodo y de la conquista, casi todo va a ser falso. Algunos de ellos luego van a entrar a la época del rey David y Salomón y también van a dudar mucho de lo que ocurrió ahí, aunque es mucho más difícil de negar. El reinado de David y Salomón, sí, pero bueno, eso es para otro tema. Pero bueno, en fin, los minimalistas son gente son académicos, perdón, que van a decir, no, yo no creo que nada de esto ocurrió y yo doy mi explicación a base de lo que yo acabé de decir, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿a dónde voy con esto? Es que no tenemos, digamos, una única posición con respecto a esto. Ahora, claro que el Estela de Merneptah apoya al 100% a los maximalistas. Esto es un hecho y es, digamos, una de las armas más potentes que tienen hoy los maximalistas, porque los minimalistas básicamente van a tener que dar un montón de argumentos que desde mi punto de vista son ad hoc, es decir, son básicamente añadidos para poder llegar a su conclusión. Y en este caso yo estoy muy de acuerdo con los maximalistas. Yo creo que la estela de Merneptah es una de las evidencias arqueológicas más importantes que tenemos del día de hoy que corroboran el, la narrativa del asentamiento, ¿sí? Entonces, siguiendo con los puntos, nuevamente, ¿no? Esto corrobora parcialmente lo que narran los libros como Josué y Jueces. Nuevamente, no podemos decir que estos libros son 100% verídicos, ¿no? Porque nuevamente tenemos descripciones en Josué como que destruyó y aniquiló totalmente a ciudades cananeas y luego posterior, sobre todo en Josué, a partir del capítulo 12 hay una división importante ahí en términos literarios, vemos que estas personas aparecen nuevamente, ¿no? Entonces, lo que decimos es que, bueno, parece que Josué está utilizando ciertos recursos estilísticos bélicos y ciertas narrativas bélicas para describir lo que pasó, pero no podemos decir que todo debemos de interpretarlo literalmente, ¿no? Tercer punto, la estela menciona a Israel como una tribu en proceso de asentamiento. Creo que ya dije suficiente sobre esto y es algo que nuevamente concuerda con el relato bíblico. Luego, la estela menciona que ellos, los israelitas, alegaban que descendían de un patriarca. Entre ellos había esta creencia de que todo su pueblo venía de una serie de patriarcas y en este caso se menciona obviamente a Jacob, que luego fue cambiado el nombre Israel. Y por último, se menciona que el pueblo de Israel estaba en proceso de conquista de todo el territorio. Sí, nuevamente haciendo a esta alusión al estudio idiomático que ya vimos del doctor Aitub y el doctor Steger, donde a través del recurso estilístico del paralelismo vemos que hay dos renglones de esta estela y probablemente muchos más utilizan lo mismo, pero a nosotros nos importa estos dos renglones, en donde se ve que Israel estaba en proceso de ser este esposo dominador de toda la tierra de Canaán y Canaán se queda como viuda, ¿no? Cuando viene Merneptah. Entonces vemos que toda esta información nuevamente calza muy bien con el relato bíblico. Y nuevamente,
Un maximalista dirá, bueno, aquí tenemos evidencia de que lo que se describe a grosso modo en libros como Josué, como Los Jueces, en realidad ocurrió. Un minimalista te va a decir que no, que esto es otra tribu cananea peleando por el territorio y siendo victoriosa, etcétera. Pero nuevamente creo que la posición minimalista aquí lleva mucho las de perder. Desde mi punto de vista son argumentos ad hoc y la verdad es que esto, la estela de Merneptah, viene a ser uno de los recursos arqueológicos más importantes extrabíblicos que corroboran la narrativa de la conquista de Canaán. Entonces, em, eso es un poco de lo que les quería compartir sobre la estela de Merneptah. Si les gusta este contenido, les invito a que me dejen su like, que me dejen comentarios abajo sobre otros temas que les gustaría que aborde y que compartan el video también con otras personas para ir creciendo un poco más este canal del pez en la canasta, que como les dije es un lugar donde las ideas bíblicas, teológicas y filosóficas se multiplican. Así que un gusto haber compartido con ustedes y hasta otra ocasión.